The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today, in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Sonidos de Psicología y volvemos con un tema del que hemos hablado mucho y nunca hemos abandonado. En 2022, un aumento del 2,3% del año anterior. Según cálculos de la OMS, 20 intentos de suicidio por cada suicidio consumado. La ideación suicida, que podría afectar entre el 5 y el 10% de la población española. Un suicidio en 2022 cada 2 horas y cuarto. Hoy, domingo 10, con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, queremos celebrar el proyecto y los proyectos que se dedican a prevenir y luchar contra este problema social, individual y, en este caso, en especial, al proyecto 11 Vidas, elaborado por el diario El Mundo, dirigido por los periodistas Yaiza Perera, Rebeca Yanque, Rafael José Álvarez y Santiago Sainz, y que fueron premiados en la Noche de la Psicología con el premio a Mejor Labor de Divulgación por la importancia de este proyecto y su lucha por la visibilización de esta problemática. Eso es, y ahora, para no hablar tanto nosotros, vamos a dejar que una de las protagonistas, que es Yaiza Perera, nos introduzca el proyecto. El proyecto 11 Vidas para la Prevención del Suicidio, que puso en marcha el periódico El Mundo el pasado mes de noviembre, nace a raíz de una conversación personal, muy íntima que tuve con una mujer que había perdido a su hijo por suicidio 5 años antes. Ella, en un clima de confianza, me explicaba el dolor desgarrador que supone una muerte en estas circunstancias, en la que los supervivientes se ven atrapados en miles de preguntas, en emociones, la rabia, la culpa, la vergüenza. A eso se suma la soledad en la que viven, en la que tienen que atravesar ese duelo tan doloroso ya de por sí. Eso fue lo que me hizo tomar conciencia, sus palabras, su dolor por no poder expresar lo que sentía. Y yo me pregunté, ¿cómo podemos hacer cada uno de nosotros para romper ese silencio? Para no ser cómplice de algo que causa tanto daño. Los medios tenemos un enorme potencial como herramienta en la prevención del suicidio, y esa fue una segunda toma de conciencia, el darnos cuenta de cómo podemos contribuir nosotros para no aumentar ese dolor, para hacer visible una realidad oculta y de la que es necesario hablar de una manera responsable y sensible, para denunciar las carencias que aún tiene el sistema, para contar cómo podemos avanzar para frenar las muertes por suicidio que se llevan la vida de 11 personas cada día en España. Cómo podemos ofrecer ayuda, cómo podemos hacer para que esas personas que a día de hoy están pensando en la muerte decidan no hacerlo, para que sepan que siempre tendrán a su lado a un profesional, a una persona que esté dispuesta a ayudarle. Podemos darle voz a los supervivientes, a los sobrevivientes, dar alternativas a la muerte, ofrecer luz allí donde se vive en la oscuridad. Por todo eso, nosotros cada día 11, desde el pasado mes de noviembre, publicamos un reportaje en profundidad para abordar todas las vertientes de esta realidad que hasta ahora no se ha contado con profundidad y es necesario hacerlo. Por eso el mundo está implicado y ha convertido en la prevención del suicidio una prioridad. Después de esta introducción, después de estos objetivos, después de digamos, esta historia de cómo se crea 11 Vidas,
también hemos invitado al resto de protagonistas, ¿no?, de este proyecto. En concreto a Rebeca Yanke, por su artículo Desmontando los mitos sobre el suicidio. Persisten ideas trasnochadas y obsoletas que no ayudan a reducirlo. Por ejemplo, Julio, mitos que nos hemos ido encontrando nosotros también, como si no lo dice, no lo hace. Sí, o mitos como que los intentos de suicidio son una manera de llamar la atención. En este artículo, que ahora vamos a escuchar a la autora, Rebeca trabaja sobre algunos de estos mitos de una manera profesional y muy adecuada. Lo primero que me gustaría hacer es una pequeña autocrítica, porque afortunadamente nos dimos cuenta, el equipo de compañeros que hacemos el proyecto 11 Vidas en el diario El Mundo. Se nos ocurrió hacer este reportaje antes de que empezara el verano. Finalmente se publicó en agosto y cuando empecé a trabajar profundamente en ello, pensé, madre mía, ¿cómo no lo hemos hecho de los primeros reportajes, ¿no? Como que estábamos muy centrados en analizar al principio cómo afectaba a distintos segmentos sociales, ¿no? Estuvimos analizando en los adolescentes, que ha crecido, ha aumentado mucho el suicidio, las personas mayores, los profesionales médicos, las personas que trabajan en emergencias, cómo trabajar en los colegios, distintos ángulos relacionados con este problema, digamos. Y cuando finalmente publicamos el artículo, después de muchas lecturas y de hablar con muchas personas, quizá para mí lo más sorprendente ha sido lo interiorizado que está en nosotros, en la sociedad en general, una frase muy breve pero demoledora, que es que si lo dice no lo hace, ¿no? O solo quiere llamar la atención. Porque los datos dicen lo contrario. Había datos muy, muy concretos sobre el porcentaje de personas que en la semana anterior a haberse suicidado o haber intentado suicidarse se lo habían dicho, por ejemplo, a su médico. Entonces, eso me parece muy impresionante, ¿no? Porque anteponemos nuestro juicio o prejuicio respecto a una expresión para mí en principio impactante y que debe mover recursos o al menos la conciencia de las personas, y sin embargo se pasa por alto, ¿no? Y es una frase que se sigue repitiendo a día de hoy. En cuanto a la importancia de que los medios de comunicación se impliquen en desmontar los mitos y leyendas asentados sobre el suicidio en nuestro país, bueno, creo que eso se tiene que hacer en cada reportaje que se hable tangencial o profundamente de estas cuestiones. Hay que tener, creo, mucho cuidado con cómo explicamos que alguien se ha suicidado e incluso preguntarse hasta qué punto es necesario explicarlo, ¿no? Porque no es eso, creo, lo que necesitamos los individuos, los miembros de la sociedad española. Ahora mismo, el suicidio es un tema que puede ser emocionalmente muy desafiante, como individuos, pero también como sociedad, cómo reaccionamos a él y cómo reaccionamos a él en diversos ambientes. No reaccionamos de la misma manera ante todos los suicidios y hay algunos que nos tocan especialmente. Y sin embargo, hay otros que quizá, por cómo es nuestra sociedad, han estado un poco invisibilizados. Por eso queremos dar las gracias al siguiente periodista que ha participado, Santiago Sainz, debido a que en su artículo Sentirme útil me salvó nos adentra en historias del suicidio dentro de la cárcel. Cuando planteamos el proyecto 11 Vidas fuimos proponiendo diferentes temas y luego los repartimos. Mis compañeros Yaisa y Rafa han estado entre los pioneros en denunciar la falta de recursos para prevenir el suicidio. Y Rebeca es sin duda una referencia cuando escribe sobre psicología. Probablemente yo era el que había tocado menos estas materias. Así que el tema del suicidio en las prisiones me pareció complicado, no sabía si iba a interesar a los lectores. Decidí que tenía que ser, en primer lugar, informativo, pero quería basarme en alguna experiencia en primera persona. Como no es fácil acceder a la población reclusa, llamé a organizaciones que trabajan en la reinserción y a través de una de ellas, la Fundación ProLibertas, contacté con Esther. Su testimonio sustenta el reportaje. Ella acabó en prisión tras una cuesta abajo personal por falta de recursos económicos.
y accedió generosamente a contar lo que había sufrido y lo que había vivido, cómo ella ayudó y cómo también tuvieron que ayudarla. Al hilo de su experiencia, fui introduciendo datos y opiniones de otras personas a las que cito. También me ofrecieron información desde instituciones penitenciarias, aun sabiendo que el tema contenía elementos críticos con ellos. Bueno, yo les doy las gracias a todos. Ya con todo el material expuse una realidad con dos caras. La existencia de unos protocolos de prevención que se actualizan y han ayudado a reducir los suicidios, y cómo al mismo tiempo faltan recursos humanos, sobre todo personal especializado, para mejorar esa prevención. En el reportaje hay una frase muy significativa que pronuncia un médico con más de 30 años de experiencia en cárceles españolas. Dice: cuando se detecta el riesgo de suicidio, normalmente se consigue evitar. El problema es que no siempre se consigue detectarlo. En definitiva, traté de acercar un tema que al lector medio le puede resultar ajeno, y manteniendo un equilibrio delicado, sin cuestionar los delitos ni las sentencias que pueden haber llevado a una persona a la cárcel. Sí traté de recordar que los reclusos tienen derecho a una atención a su salud mental y que las administraciones públicas tienen el deber de facilitársela. Bueno, un poco a través de estos audios, estas colaboraciones, vamos viendo, y a través de lo que refleja, ¿no?, este premio a la mejor labor de divulgación, vamos viendo esa labor de los medios que es de tanta importancia, y un proyecto como este, que es un ejemplo de las diferentes dimensiones que tiene el suicidio y cómo se puede abordar desde diferentes puntos, ¿no?, y trabajarlo desde diferentes aristas, ¿no? Por último, antes de cerrar, queríamos dar la voz a Rafael José Álvarez. Rafael Álvarez, en el momento actual, sufrió un ictus hace unos años. Aún así, ha participado en él, ha continuado, y queremos agradecerle infinitamente su colaboración al final, en la que nos va a dar su mensaje. 11 vidas fue un proyecto ilusionante y ahora es una realidad inmejorable. Estuve en el proyecto, después sufrí un ictus que me impidió participar en esa maravillosa realidad con mis compañeros Yaiza, Santi y Rebeca. Me parece fundamental que los medios contribuyamos a deshacer mitos, a dotar a la población de la información necesaria y fiable, y también debemos presionar a los políticos para que tomen medidas eficaces. Sin embargo, lo que he hecho con más ahínco ha sido acompañar a los supervivientes y a los supervivientes que me han regalado con generosidad su experiencia. Su historia no merece la vergüenza o la culpa que en ocasiones les acompaña. Hacer periodismo es contar la fortaleza de todos ellos. Como sociedad debemos devolverle esa imagen. Nosotros escribimos contra la muerte y nos matamos trabajando para salvar las vidas. El suicidio puede parecer una solución, pero siempre es una tragedia y no podemos condenarlo al silencio. Así que hablemos, hablemos, hablemos. Digamos que ha sido un poco un recorrido, ¿no? Una muy buena manera, muy bonita, ¿no?, de volver a recorrer, ¿no?, toda esta relación que nosotros también tenemos desde este podcast, ¿no?, y desde el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid con el suicidio, con la prevención del suicidio y con esas historias, ¿no?, que vamos conociendo, con esas maneras de prevenirlo, con esas maneras de aproximarnos a él, siempre teniendo en cuenta que es un problema de salud pública y mental tremendamente desafiante, pero que no desistimos en abordarlo, ¿verdad?
Así es, queremos dar las gracias otra vez a los 4 periodistas, a Yaiza Pereira, a Rebeca Yanque, a Santiago Sainz y a Rafael Álvarez, por su colaboración y sobre todo por la creación y mantenimiento de este proyecto. Podéis encontrar todos los artículos de los que hablan aquí y muchos otros en la web del proyecto 11 Vidas dentro del diario El Mundo, y podéis escuchar el resto de los programas que hemos hecho desde el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid sobre Hablemos de Suicidio, en el que abordamos muchos ámbitos de este grave problema. Muchas gracias a todos por estar un día más en nuestro podcast. Muchas gracias a todos por asomarnos de nuevo a la ventana con nosotros, por participar con nosotros en Sonidos de Psicología. Nos vemos pronto en el siguiente podcast. Hasta luego, muchas gracias. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. Every lottery ticket purchase keeps education in our state moving forward. In fact, the lottery has raised more than $200 million for state school buses to get our students to school safely every day. Then, the lottery helps those students go even further in their education by funding the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. So remember, when you play the lottery, you're keeping South Carolina students on the road to success. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.